el lugar en donde se corta el eje Y con la gráfica de la función se llama ordenada al origen. Se simboliza como I0, porque es el valor de I que queda justo encima del 0. ¿Bien? Ahí tenemos entonces un ejemplo de ordenada al origen. Ya habíamos visto la ordenada al origen en la función lineal, habíamos visto la ordenada al origen en la función cuadrática, que es el término que no tiene letra, en realidad, cuando estamos hablando de funciones. Y también habíamos hablado de las raíces. Este es el tema que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Las raíces son los puntos de intersección de la gráfica con el eje X, y puede tratarse de varios lugares diferentes. Acá en el gráfico tiene marcado X1, X2, X3, X4. Cuando hablamos de raíces, en el gráfico las raíces se identifican porque son los lugares en donde corta al eje X. Y pueden ser varios lugares. En cambio, la ordenada al origen solamente puede ser una. ¿Por qué? Porque si es una función, la línea vertical solamente puede cortar una vez a la gráfica. Ordenada al origen es un único valor de I. Único. Solamente uno. No puede haber varias ordenadas al origen. Si hay varias ordenadas al origen, es porque no es una función. Sería el caso que habíamos visto acá, de una recta vertical que corta dos veces. La recta vertical siempre tiene que cortar una vez a la gráfica. Ahora, las raíces pueden ser varias. Acá en este gráfico genérico estamos viendo 4 raíces. X1, X2, X3 y X4 más adelante. Cada vez que corta al eje X, ese valor es una raíz. ¿Ah? El conjunto se simboliza con C0. Esto ya lo habíamos visto también en un par de clases atrás. Las raíces son todos los puntos en donde corta al eje horizontal, por eso se llama X1, X2, X3, porque son valores del eje X. Y si no quieren escribir la palabra completa, raíces, porque les parece que tiene muchas letras, se puede condensar diciendo que es el conjunto 0. Es el conjunto de los valores que hacen que la función valga 0. Eso fue el concepto que estábamos trabajando en los últimos trabajos prácticos. Las raíces son los valores de X que hacen que la función se anule y valga 0. Eso se llama conjunto 0. El 0 se escribe arriba chiquito como un exponente. Bien, y acá tenemos ejemplos para que analicemos entre todos. Vamos a ir haciendo, acá llegamos hoy con la teoría. Les cuento que son 11 ítems diferentes que tenemos que analizar. Nosotros hoy vamos a ver algunos, acá hasta raíces. ¿Cuáles son esos ítems que vimos hoy? Son el dominio, el codominio, ¿por qué se fue tan abajo? ¿Por qué se fue tan abajo? El codominio, la imagen, ¿sí? El punto máximo, el punto mínimo, estoy abreviando, obviamente no sé si se darán cuenta, la ordenada al origen, ¿sí? Y las raíces. Estos son los conceptos que nosotros vimos hoy. Entonces, cuando hablamos de dominio, codominio, imagen, máximo, mínimo, etcétera, 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 lo que tenemos que ver es, me dice que faltan unos minutitos, ir completando estos ítems. Son 11 en total. Nosotros hasta acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a marcar acá un par de puntitos, voy a ir poniéndolos y voy a ir preparando algo en color. Por eso les decía que es más fácil explicar esto en el pizarrón que acá, en la computadora. Dominio. El dominio es el conjunto de partida que es el eje X. Cuando nosotros hablamos de dominio, por el momento, vamos a poner que es R.
R quiere decir que son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Cuando ponemos la R quiere decir que el conjunto de partida van a ser todos los números reales, desde el menos infinito hasta el más infinito. Es un intervalo que no tiene principio ni tiene fin. El eje X en realidad viene desde menos infinito y se dirige hacia el más infinito. Lo mismo sucede con el codominio. El codominio también está formado por los números reales. El codominio es el eje vertical Y, que también viene desde el menos infinito en la parte inferior hasta el más infinito. Se puede colocar de las dos maneras, en forma de intervalo o en forma de el nombre del conjunto numérico con el que estamos trabajando. Nuestro conjunto es el conjunto de números reales. La imagen, el máximo y el mínimo se completan simultáneamente, porque lo que tenemos que mirar en el dibujo es dónde hay un punto máximo. Entonces, observando con nuestros ojitos, miramos dónde hay un punto máximo, un punto que quede por encima de todos los demás. ¿Hay alguno en este caso? ¿Lo ven ustedes? Sí, el 3x y 3, sí. Muy bien, 3x y 3. Este punto es el punto máximo. Ahí lo ubico, lo marco, y ya ese puntito me puede decir dónde está el máximo. Cuando digo el máximo tengo que dar las coordenadas. El máximo es 3, 3. Esas son las coordenadas del máximo. Es un máximo absoluto porque mirando todo el dibujo, miro todo el dibujo de lo que tengo representado acá, es el más alto de todo el dibujo. ¿Está claro? A eso se lo llama máximo absoluto. Ahora, ¿hay un punto mínimo? ¿Hay un punto Hay mínimo? Hay dos. dos, muy bien, hay varios puntos mínimos. Hay uno acá abajo, ahí tenemos un punto mínimo, pero si seguimos esa línea de altura vemos que todo el primer tramo está a la misma altura. Entonces acá, si bien estamos viendo que hay un punto mínimo, ese punto mínimo quedó por abajo de los cercanos. A ese punto mínimo se lo llama mínimo relativo, porque es el más profundo, el más bajo en altura, pero de los que están cerca. Esa es la diferencia entre ser un absoluto y un relativo. Absoluto quiere decir que es con respecto a todo el dibujo. Y relativo quiere decir que es con respecto a una parte del dibujo en donde no me quedan dudas de que ese es el más bajo. En el tramo que va desde, qué sé yo, desde el 0 al 6, de lo que se ve acá en el gráfico, el punto 1 menos 3 es el mínimo, no me caigan dudas. En cambio en el otro, todo el segmento quedó a la misma altura, entonces no puedo decir cuál es el mínimo porque son un montón. Entonces, este punto 1 menos 3 es el mínimo relativo, es con respecto a los que están cerca, es el que está más abajo. Ahora, cuando tengo identificado dónde está el máximo y dónde está el mínimo, ya sea absoluto o relativo, eso es lo de menos, ¿bien? La diferencia de altura que hay entre ellos, ¿bien? Uno está a la altura del 3, el otro está a la altura del menos 3, o sea, toda esta diferencia de altura, vamos a ponerla ahí bien gruesa para que se vea, toda esa diferencia de altura que hay entre el punto máximo y el punto mínimo, ¿está bien? Es la imagen. La imagen es el segmento del eje vertical, voy a ponerlo más grueso para allá, con otro color. La imagen es la parte del eje vertical, o sea que se note bien, que marca
¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? ¿Cuál sería la diferencia entre las alturas? Por eso es que les decía que la imagen, el máximo y el mínimo vienen juntos. ¿Por qué? Porque los tres están relacionados entre sí. En la imagen, el primer valor que se tiene que indicar es el de menor altura. El que tiene menor altura acá es el -3. Y el que tiene mayor altura es el 3. La imagen es el segmento del eje vertical que va entre la altura del punto mínimo y la altura del punto máximo. A eso se lo llama imagen. Dominio es todo el eje vertical. La imagen es solamente la parte que hay entre la altura del punto mínimo y la altura del punto máximo. Ahí tenemos que trasladar al eje vertical y leer en dónde empieza. El eje vertical, acuérdense que se tiene que leer de abajo para arriba y el eje horizontal de izquierda a derecha. Voy a poner las flechitas para que se vea bien los sentidos de lectura. Pero ese sector que está entre el mínimo y el máximo es lo que se llama imagen. La ordenada al origen, saco un ratito, la ordenada al origen es el punto en donde la gráfica, que acá está representada en color azul, corta al eje vertical. ¿En qué lugar corta al eje vertical la gráfica que está en color azul? Ahí, En el 0. en el 0. Bien, esa es la ordenada al origen. Acá, esta gráfica que está en color azul corta al eje vertical en el 0. Bien. Ahí tenemos. Serie 1.0 es 0, 0. Ahí corta al eje vertical. Las raíces, que es el conjunto de puntos en donde corta al eje horizontal, son todos los lugares en donde la gráfica que está en color azul corta al eje horizontal, a la X. Entonces, desplazándonos de izquierda a derecha, ahí hay un punto de corte. ¿En dónde se produjo? En el -2. Entonces el -2 es una de las raíces. Sigo analizando, sigo con la gráfica de la función. Acá vuelve a tocar al eje horizontal. Entonces, ese lugar en donde corta al eje horizontal es otra raíz, el 0. Sigo desplazándome toda la función. Acá vuelve a tocar en el número 2, entonces el 2 también es una raíz. Sigo desplazando, y ahí no lo vuelve a tocar al eje X, entonces no hay más raíces. Las raíces son los puntos en donde toca al eje al eje horizontal. Estaba equivocado. ¿Está? Ya cuando decimos toda la lista de raíces, ya listo, terminó ahí el asunto. Cerramos el conjunto y ya. Voy a sacar la fotito porque si no le ponía ausente a todos.